Ahí primeramente, entonces saludar a los que están viendo el video y a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente. Entonces, para hoy vamos a trabajar un poquito la parte de capacitores y vamos a usar parte de lo que habíamos visto o dependiendo qué tanto se vayan acordando, eh, usar un poco lo del semestre, lo del la clase pasada, ¿verdad? Acerca de la diferencia de potencial. Entonces eso vamos a trabajar un poco. Voy compartiendo acá. Ujú. Entonces, por acá tengo esto. Voy a ir a la parte de, del chat y lo que serían los participantes. Y ahí me está estorbando un poquillo la parte de video. Ok, compañeros. Entonces, vamos a trabajar un poco la parte de capacitancia y dieléctricos. ¿Ok? Esta parte de dieléctricos, vamos a ver si nos da tiempo de trabajarlo hoy, si no lo trabajamos un poco la próxima semana. Entonces, esta parte de capacitancia, como dicen por ahí, hay varios que ya lo han visto en otros cursos. Entonces, no sé si alguien quiere referirse un poquito al tema. ¿Qué será la capacitancia? Compañeros, compañeras. Nadie. Ok. Bueno, entonces acá vamos a estudiar un poco lo que serían los capacitores en distintos materiales. El capacitor dentro de algún circuito que nosotros estemos creando va a cumplir diferentes propósitos. ¿Ok? En algunos casos, nosotros lo que queremos es que la señal, ¿verdad? Trabajar un poco con la señal, hacerla un poco más fina, por decirlo así, ¿verdad? Todos saben que la señal eléctrica, por lo general, viene a nuestras casas en forma de corriente alterna. ¿Ok? Eso sería voltaje como función del tiempo. Entonces, en algunos casos, nosotros podemos usar puentes de capacitores o cosas por el estilo, más que todo como para rectificar algunas señales, ¿verdad? Los que han llevado CC saben un poco más. Y, por ejemplo, podemos usar lo que sería un canal, un, ¿cómo es? Un puente de diodos, digamos, para rectificar y eliminar todas estas cargas negativas. Entonces acá podemos hacer que esas se vuelvan positivas y así que se parezca un poco más a un potencial eh, constante, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama esto? A una corriente directa, ¿ok? O corriente continua. Y entonces acá lo que me queda es como un pequeño pico, ¿verdad? Y ese pequeño pico se puede rectificar un poco con los capacitores y cosas por el estilo. Ahí, digamos, dentro de las funciones de los capacitores hay montones de funciones que se pueden utilizar. Pero dentro del curso, la, la función principal que le vamos a dar es
la de ser dispositivos capaces de almacenar energía. ¿Ok? Esa es la función principal que nosotros para el curso le vamos a, vamos a tener con los capacitores. ¿Ok? ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Ok, importante. Entonces, cuando nosotros tenemos un circuito, por lo general, nosotros vamos a señalar nuestra fuente de poder o nuestra diferencia de potencial, ¿verdad? Lo que sería una batería, un conector, lo que sea. Y aquí, entonces, vamos a señalar una diferencia de potencial entre los puntos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y los capacitores, entonces, bueno, acá la rayita más pequeñita en nuestra fuente va a ser un negativo y la raya más grande corresponde al positivo de la fuente. ¿Verdad? Entonces, básicamente los electrones se estarían moviendo desde el positivo hacia, perdón, los electrones se mueven del negativo hacia el positivo. Pero eso no nos va a importar ahorita para esta parte. ¿Ok? Acá, entonces, cuando nosotros vamos a señalar que tenemos un capacitor, lo que vamos a hacer es hacer dos rayitas iguales y esta señalización o este tipo de marca corresponde a un capacitor. Hay diferentes marcas que se utilizan, ¿verdad? Si son capacitores normales o capacitores variables, o también en el caso de que sea un capacitor que tenga polaridad, por lo general se pone de esta manera. ¿Ok? Entonces, como nosotros para esta parte del curso no nos interesa tanto esto de la polaridad, en realidad nada más esos van a ser como simbolismos dentro de los circuitos para nosotros saber que ahí hay un capacitor en esos circuitos. Y esos son los dos elementos que vamos a usar por el momento. ¿Ok? Entonces, la capacitancia dentro de los capacitores va a ser una medida de esa capacidad que tengan para poder almacenar una cierta cantidad de energía. Por lo general, las capacitancias son bastante pequeñas. Entonces, estamos hablando que las capacitancias en algunos capacitores pueden ser del orden de los 2200 microfaradios, ¿verdad? Estamos hablando aquí de 2 milifaradios, de 1000 microfaradios, ¿verdad? O podemos hablar del orden de los nanofaradios. Estos aparatitos acá que observan ustedes, eso es un capacitor. Por lo general, lo que se hace es poner dos placas paralelas, ¿verdad? Y estas se enrollan entre sí formando o teniendo esa forma. También vamos a tener capacitores que van a ser, digamos, tipo cable coaxial. ¿Recuerdan lo que era un cable coaxial? Que eso ya lo habíamos visto anteriormente. Compañeros, compañeras. No, profe. ¿Qué era?
El cable con el que usted conecta la antena de televisión. ¿Verdad? Que lo que tenemos es en la parte externa, vamos a tener un cable ahí de aluminio y en la parte de adentro, entonces vamos a tener un cablecito que, un cable que anda por ahí. Ok, entonces estos tipos de capacitores sería un capacitor cilíndrico o también vamos a tener capacitores esféricos, o sea, dos corazas esféricas, ¿verdad? Donde vamos a tener acá una carga y en la parte externa otra carga. Entonces esos van a ser un poco los tres tipos principales de capacitores que vamos a estar hablando. ¿Me siguen hasta acá? Compañeros, Sí, compañeras. profe. Sí. Sí. Ok, entonces, para que tengamos un capacitor, es importante que tengamos dos conductores. La forma de esos conductores realmente no es muy importante, pero lo que sí es importante es, ¿verdad? Que la carga que se va a almacenar en uno de esos capacitores va a ser una carga positiva, mientras que en el otro capacitor vamos a tener una carga negativa. Entonces veamos aquí un poquito el circuito. Más que todo para que entendamos esto de los capacitores. ¿Ok? Este circuito por lo general va a estar hecho de cables conductores. Entonces, ¿qué habíamos dicho de los cables conductores? Compañeros, compañeras. ¿Qué importancia tienen los cables conductores? En un conductor siempre vamos a tener entonces un equipotencial. Eso significa que el voltaje o el potencial que yo tenga en este cable de abajo va a ser el mismo siempre. Y el potencial que yo tenga en ese cable de arriba va a ser el mismo siempre. Es por ello, entonces, que acá, si tengo un capacitor, en esta parte de acá, entonces se van a empezar, como esta es la parte positiva, entonces esta parte positiva de mi, ¿cómo es que se llama? De mi fuente va a absorber electrones. Eso significa entonces que la carga que voy a tener acá va a ser una carga positiva. ¿Me siguen? Sí, profe. Y aquí abajo, entonces voy a tener una carga negativa, porque como aquí como esta parte es negativa, entonces puede hacer que los electrones vengan hacia acá. ¿Ok? Y por la repulsión de electrones y esas cuestiones, entonces, o por la conservación de las cargas, acá, como vamos a tener una carga negativa, esa va a repeler entonces electrones en exceso de la parte de arriba y por lo tanto la magnitud de estas dos cargas siempre va a ser la misma. ¿Está claro eso? Compañeros, compañeras.
Entonces, en los capacitores vamos a tener una carga positiva y vamos a tener una carga negativa. Y en medio, entonces, se va a generar un campo eléctrico. Y este campo eléctrico que yo tengo en medio de ellos dos es el responsable de empezar a almacenar energía. Entonces, aquí es donde voy a tener la energía almacenada. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ok. Entonces, como las ambas cargas son iguales, podemos simplemente utilizar Q y vamos a utilizar la carga positiva. ¿Ok? Y vamos a definir, entonces, esa es la primera ecuación que vamos a utilizar y es una ecuación sumamente importante que necesitamos acá. Entonces, vamos a decir que la capacitancia se va a definir como la carga que hay almacenada entre la diferencia de potencial que hay entre esos dos conductores. De esa manera, entonces se define la capacitancia. Y carga entre voltaje o coulomb por voltio, eso da pie a la unidad de faradios. Como les dije, los faradios cuesta mucho conseguir un capacitor tan grande como un faradio, pero sí se pueden, digamos, hacer algunas cosillas ahí para aumentarlo o tenerlo por ahí. Y eso entonces van a ser carga al cuadrado por unidad de energía. Eso es lo que me da un farad. ¿Ok? Entonces vamos al primer tipo de capacitores. El famoso capacitor de placas paralelas. ¿Me siguen? Pero se puede volver un toquecito nada más. Un segundo. ¿Ok? Listo, gracias, profe. Listo. Ok, entonces estamos en el capacitor de placas paralelas. Primero, ustedes se acuerdan que nosotros habíamos encontrado el campo eléctrico en la parte central, digamos, de los dos capacitores, perdón, de dos placas paralelas. Eso lo habíamos hecho en la clase pasada. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Habíamos dicho que si tenemos una placa muy larga, ¿verdad? Una placa infinita, ¿cuál era el campo eléctrico que que generaba esa placa? Compañeros, ¿cuál es el campo eléctrico que genera una placa muy grande? No sé, Javier. No me acuerdo, profe. No era que si era más grande era más pequeño el campo, o algo así. No. Joan, No, profe. Angélica, Emilio, David.
¿Cómo? Nadie se acuerda. Recuerden que habíamos llegado a que el campo eléctrico era sigma, que es la densidad. La densidad de carga, o sea, la carga por unidad de área. ¿Sí? ¿O no? Sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Recuerdan? Que lo habíamos calculado con Gauss. Habíamos hecho una placa acá. Y habíamos puesto entonces acá un objeto que pasa por ese lado y pasa por detrás también. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. De ese sí, ya viendo el dibujo, sí. Y ahora sí, ¿se acordaron? Que habíamos llegado a que era sigma sobre 2 epsilon 0. Pero habíamos dicho que la placa tenía que ser infinitamente grande. Acá, lo que nosotros vamos a hacer para simplificar los cálculos, ¿verdad? Poder usar Gauss en estos casos, es agarrar y omitir, digamos, estas alteraciones que tenemos aquí en los costados. Profe, Sí, puede hacer el PDF un toquecito más grande, por favor. ok. Dame un segundito. Ahí, Listo. listo. Ok, entonces habíamos dicho que para la placa, el campo eléctrico es sigma sobre 2 epsilon 0. Pero como tenemos una placa arriba y una placa abajo, ¿qué habíamos dicho del campo eléctrico aquí en la parte externa? Del capacitor. Habíamos dicho que era prácticamente cero. Y aquí abajo también es prácticamente cero. ¿Ok? Y en medio de las dos placas vamos a tener entonces el campo eléctrico que va a ser el doble porque son dos placas. Entonces ese campo eléctrico que nosotros vamos a tener va a ser sigma. Ese sigma me salió horrible. Va a ser sigma sobre epsilon 0. La permitividad eléctrica del vacío. ¿Ok? Entonces, como sigma es igual al área entre la carga, perdón, al revés, carga entre el área, entonces vamos a decir que el campo eléctrico en el medio va a ser carga almacenada. Digamos, la carga que vamos a tener aquí en cada placa entre el área por epsilon 0. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, sabemos que la diferencia de potencial es igual a la integral desde el punto A hasta el punto B, o sea, de este punto de acá al punto de abajo. En otras palabras, a este yo le llamo A y a este yo le llamo B.
del campo eléctrico por un D de Y, que sería lo que se estaría moviendo la carga ahí. Y como ese campo eléctrico, al estar muy pegadas esas placas en comparación con el área que tienen, entonces ese campo eléctrico, obviando estas contribuciones de los extremos, ¿verdad? Podríamos decir que ese campo eléctrico es prácticamente uniforme. Entonces esto va a ser igual al campo eléctrico por el punto B menos el punto A. ¿Y esas diferencias qué me da? De ahí, compañeros, los veo menos participativos que de costumbre. Eso me da la distancia de separación entre las placas. ¿Me siguen? Sí, profe. Y ya es viernes. Ya es viernes, ya están cansados. Un poco, sí. Ya. Entonces, por eso es por lo que decimos que la diferencia de potencial entre las dos placas va a ser el campo eléctrico por la distancia. Como ya sabemos cuál es el campo eléctrico, entonces esa diferencia de potencial estaría dada por esta expresión que tenemos acá. Y de esa manera podemos calcular entonces la capacitancia, que es la carga entre el potencial. O sea, a esta expresión nosotros vamos a poner la carga dividido entre esa expresión. ¿Y qué sucede si dividimos esa carga entre esa expresión? Vamos a poner carga sobre 1 para que queden fracciones y multiplicamos medios con medios y extremos con extremos. La carga se me va a cancelar y me va a quedar entonces simplemente epsilon sub 0 por el área entre la distancia de separación. Sí. ¿O hay alguna duda? Sí, profe. Todo claro. ¿Todo claro? Entonces, ¿de qué factores depende la capacitancia? Sería del área y la distancia entre ellas. Ajá, entonces son factores puramente geométricos. Por lo tanto, si aquí yo pongo una fuente de poder de 1.000.000 de voltios, o si pongo una fuente de poder de 1 voltio, ¿qué va a pasar con la capacitancia? Va a seguir dependiendo del área y de la distancia, profe, el capacitor. Correcto. Entonces es totalmente independiente del voltaje o de la carga que yo pueda almacenar ahí en esos capacitores. En realidad, la carga que yo voy a almacenar depende del voltaje. Pero ya la carga va a depender del voltaje, porque la capacitancia va a ser un valor constante que únicamente depende de la geometría del material que yo tenga. ¿Está claro hasta acá? Compañeros. Sí, profe, todo claro. Sí. Está sencillo. Sí, profe, está bien. Ok, entonces, algunas de las aplicaciones que se les dan, bueno, son los capacitores que usamos en diferentes cosas y hay unos micrófonos que se llaman micrófonos de condensador. ¿Esos cómo funcionan? Bueno, básicamente yo tengo las dos placas paralelas ahí. Entonces, si uno habla
¿qué va a pasar cuando uno está hablando en un micrófono o algo por el estilo? Los que ya llevaron física 3. Por vibración, profe, de las ondas, digamos, el sonido. Vienen las ondas de sonido, correcto. Y en las ondas, ¿se acuerdan ustedes que hay diferencias de presión? Hay una presión en un punto y en el punto de la par hay una presión menor. En el de la par es una presión mayor y ahí va constantemente generándose la onda. Por lo tanto, digamos acá, si el capacitor está vacío, entonces yo voy a empezar a crear alteraciones de aumentos o disminuciones de presión. Y ese aumento o disminución de presión va a hacer que la distancia de separación entre esos dos capacitores aumente o disminuya. Entonces, al tener capacitancia variable, entonces la señal que va a emitir el micrófono van a ser variables también. Entonces, eso es lo que van a generar esos, los diferentes sonidos utilizando un micrófono. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe, todo claro. Sí. Bueno, para que ustedes se hagan cuenta, vamos a suponer que vamos a construir un capacitor que tenga un faradio. Y va a estar separado, digamos, 1 milímetro las dos placas. Va a haber 1 milímetro de separación entre una placa y la otra. ¿Ok? Importante. ¿Por qué los capacitores tienen que tener esa distancia de separación? ¿Por qué yo no la puedo hacer una distancia igual a 0? Generaría un corto, profe. Correcto. Entonces, si yo tengo una distancia igual a 0, básicamente no habría diferencia entre tener un cable o las dos placas pegadas, puesto que son conductores ambos. Entonces, siempre tengo que tener una distancia de separación lo más pequeña posible para poder aumentar esa capacitancia. Entonces, si yo tengo un capacitor cuadrado del lado L, para poder generar un faradio, ¿cuánto tiene que medir cada uno de esos lados? Entonces, tenemos que la capacitancia es igual a epsilon sub 0 por el área entre la distancia de separación. Y voy a ponerles por acá para que lo tengan ahí. Sabemos que el epsilon sub 0 es igual a 8,85 por 10 a la menos 12. ¿Ok? Ya en unidades de faradios por metro. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el valor de esa área? Si lo despejamos de ahí, nos queda que el área va a ser igual capacitancia por distancia entre epsilon sub 0. ¿Y eso nos da un valor de cuánto?
compañeros, compañeras. 112 por 10 a la 6, profe. 112 por 10 a la 6. Metros cuadrados. Ok. Me imagino que con eso no se dan una idea. ¿Qué les parece si mejor sacamos cuánto debería de medir si fuera un capacitor cuadrado? ¿Cuál debería de ser el largo de esa placa? ¿Cuál debería de ser ese largo? Vea que el área al lado del Podría cuadrado. sacar la raíz a eso, Ajá, ¿y cuánto le da eso? de 10.630 Sí, aproximadamente. correcto. Entonces, cada lado debería de medir aproximadamente 10,6 kilómetros. ¿Cómo ven ese capacitor? Enorme es poco, profe, para lo que tiene que medir ese capacitor. Correcto. Entonces, ya ven por qué les digo que capacitores, o una capacitancia de un faradio es demasiado. Por lo general se usan en el orden de los micro, los nano o los picofaradios. Hay algunos capacitores de picofaradios. O sea, 10 a la menos 12 faradios. Que esos son los que se encuentran normalmente en el mercado. Igual, ahí nosotros podemos hacer algunas cuestiones. Digamos, si le metemos aquí un dieléctrico en la parte interna, dieléctrico puede ser un pedazo de papel, un pedazo de plástico, tela, ¿verdad? Hay diferentes materiales. Y entonces podemos aumentar esa capacitancia. Pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un capacitor hecho de dos placas o de dos corazas esféricas? ¿Qué va a pasar ahí? Primero, ¿cuál es el campo eléctrico que va a generar esta coraza? De una esfera, ¿cuál es el campo eléctrico que tendría esa esfera? Ven que aquí podemos usar la ley de Gauss para calcular, digamos acá, una superficie gaussiana en medio de las dos corazas. ¿Y cuál sería ese campo eléctrico entonces? Va a ser, bueno, sabemos que la integral cerrada del campo eléctrico, por eso les había dicho que le pusieran atención a la clase pasada, porque esto ya lo habíamos calculado. El campo eléctrico, punto diferencial de área, es igual a la carga encerrada, que va a ser Q, entre epsilon cero. ¿Y cuál es el área? Entonces vean que el campo eléctrico y el área van a ser paralelos para esa superficie gaussiana. Y no solo van a ser paralelos, sino el campo eléctrico va a ser uniforme. ¿Y cuál es el área de la superficie gaussiana?
De ahí. De ahí, compañeros. Pero es que le iba a decir, pero usted ya la está escribiendo, entonces. No. Vamos. Tenemos que darle un poco más de dinamismo a esto. Y entonces, esto lo pasamos aquí a dividir. Entonces sería por 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Ahora, ¿cuál es la diferencia de Sí. potencial? ¿Sí? Sería entre 3 también. Es el área, ¿no? No, acuérdese Ah, no, que el ese es el área volumen. es, el Perdón, volumen es 4 perdón. tercios. Sí. Correcto. Sí, entonces, tenemos que la diferencia de potencial va a ser igual a la integral del campo eléctrico, un diferencial de longitud. Y como las partículas van a ir a lo largo del radio, entonces sería un ddr. Desde un RA hasta un RB. ¿Y eso cuánto me va a dar entonces? Q sobre 4pi epsilon sub 0 por 1 entre A, RA. Bueno, no le voy a poner RA, sino le voy a poner A y le voy a poner de radio B. Menos 1 entre B. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, yo sí, profe. Y ahora sí. Sí. Es decir, Listo. faltaba el A y el B, digamos. Ok. Entonces vean que esto yo lo puedo acomodar un poquito más. Esto que está dentro del paréntesis y lo puedo poner como AB y sería entonces B menos A. Profe, disculpe, ¿no le Sí. falta un negativo al frente del Q? Ah, por eso ese negativo lo que hace es que el B sea negativo y el A, 1 sobre B sea negativo y el Ah, 1 sobre A sea positivo. que ya lo destruyó, sí. Sí, digamos, eso ya lo estoy haciendo un poco más de ahí, de recordatorio. Ok, ok. Entonces, ¿cuál sería la capacitancia ahí? Ese es el potencial, la diferencia de potencial. Y capacitancia entonces es la carga dividido entre la diferencia de potencial. O sea, aquí voy a poner Q. Y eso, entonces, ¿qué nos daría? Sería 4pi por el diferencia de potencia, por el epsilon sub 0 por A a B entre B Ajá. menos A. Y otra vez, ¿de qué depende esa capacitancia? De A y B. De A y B, correcto. ¿De cuáles son los radios de esas esferas? Y de la distancia que haya entre esas esferas. Vean que aquí esta distancia, entre más corta sea, el denominador va a ser más pequeño. Entonces la capacitancia va a aumentar. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Quiero que hagan esto ustedes. Ay. Este de acá. El del capacitor cilíndrico.
igual ya vamos para receso. Entonces, vamos a ver. ¿Qué les parece si hacemos lo siguiente? Les dejo este capacitor cilíndrico a ustedes. Y ponemos, ok, para que busquen ahí, porque ya teníamos calculado la clase pasada cuál era el campo eléctrico y ya habíamos calculado también cuál era el potencial. Entonces, que tengan unos 5 minutos para que lo resuelvan y tengan los 10 minutos de receso. Entonces hoy voy a poner en el receso 15 minutos. Sí. Para que lo puedan usar para Ok. eso. Entonces, van aquí. Vamos a ver un poco cómo era. Entonces voy a ponerle, ¿de? Voy a ponerle 15 minutos. Y entonces en esos 15 minutos, los van a usar para calcular esa capacitancia y y hacer el receso. Entonces vamos a ver. Cualquier cosa cuando se acaben, ahí les pregunto a ver cómo les ha ido. Ok, ahí los pueden tomar antes o después, como ustedes quieran. Ok, nos vemos ahorita. Ok, volvemos entonces acá. Ya les pregunté un poco cómo les fue con la resolución del ejercicio. Acá me están diciendo que sí, ya la mayoría y duraron aproximadamente unos 5 minutos. Perfecto. Entonces, lo que sí veo es que todavía siguen, hay bastantes indecisos con que no saben si lo que hicieron estuvo bueno o no. Vamos a verlo entonces. ¿Cómo se calculaba? Vamos a ver si aquí yo pongo una superficie gaussiana en el exterior de un cilindro, omitiendo, ¿verdad? O los efectos de borde que se llaman. Entonces me queda que el campo eléctrico por el área, que el área va a ser el área entonces de esta parte externa, que es 2pi por r por la longitud, es igual a lambda por L entre epsilon 0. Entonces el L se me cancela y me queda entonces que el campo eléctrico es igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por R. ¿Ok? Por lo tanto, cuando calculamos la diferencia de potencial, si quieren, lo metemos aquí desde el punto RA hasta el punto RB, o omitamos ese R, nada más ponemos del radio A al radio B, sería entonces la integral desde A hasta B, ¿verdad? Aquí, bueno, ahí S menos y todo eso, ahorita no me interesa. De el campo eléctrico, punto DDR, eso me va a quedar entonces con una diferencia de potencial
igual a lambda, ¿verdad? Entre 2pi epsilon sub 0 multiplicado por el logaritmo natural ¿de quién? De b entre a. ¿Cierto? Algo así les quedó. Sí, profe. Ok, y ese lambda, vean que lo podemos poner en términos de la longitud del cilindro. Entonces lambda va a ser entonces la carga que tenga el cilindro entre su longitud. Por lo tanto, si para encontrar la capacitancia yo divido la carga entre eso, carga se me cancela con carga, entonces me queda que la capacitancia va a ser igual a 2pi epsilon sub 0 por L entre el logaritmo natural de b entre a. ¿Les quedó así? Sí, profe. Sí. Excelente. Entonces, ya aquí tenemos el valor de una capacitancia en el caso de que tengamos ese tipo de corazas. Ok, cilíndricas. Igualmente vemos que no depende ni de la carga ni del potencial, únicamente de factores geométricos que tengamos ahí. Eso es lo único que nos depende, esos valores. Ujú. Entonces, y entre B y otra cosa es que entre B más cercano, entre B más cercano a A, si B tiende a A, entonces la capacitancia aumenta hasta infinito. ¿Ok? Bueno. Ahora bien, los capacitores yo los puedo conectar en serie o se pueden conectar en paralelo. ¿Ok? Y aquí entonces vamos a tener distintas características para esos capacitores. Si quieren, primero veamos paralelo y después vamos a serie. Entonces vamos a ver lo siguiente. Acá, ¿qué les había dicho si este es un cable conductor? Compañeros. Es equipotencial, profe. Exacto. Entonces, todo lo que sea naranja tiene el mismo voltaje. ¿Y qué pasa con todo lo que sea azul? Igual, profe. Igual tiene el mismo voltaje. Entonces, acá, los dos capacitores, el voltaje o la diferencia de potencial que tenga en el capacitor 1 va a ser igual a la diferencia de potencial en el capacitor 2. Sí. Y esto es igual a la diferencia de potencial que tengo en nuestra fuente. ¿Ok? Y a este le vamos a llamar voltaje equivalente. Entonces, la idea que tenemos acá, cuando tengamos capacitores en paralelo o en serie o una combinación de ambos, la idea es llevar esos capacitores a un capacitor, a un solo capacitor que tenga las mismas características que esos dos capacitores individuales para poder encontrar diferentes cosas. ¿Ok?
Entonces, este solo capacitor tiene las mismas características que esta combinación de capacitores. Y a este se le llama entonces capacitor equivalente. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces vamos a decir que este capacitor va a tener una carga 1 y este otro capacitor va a tener almacenada una carga 2. Por lo tanto, como los capacitores están en paralelo, o sea, que tienen la misma diferencia de potencial, vamos a decir que la carga del equivalente va a ser igual a la suma de las cargas individuales. ¿Ok? Y que los voltajes son los mismos. Por lo tanto, si yo parto de esta ecuación, vamos a tener lo siguiente. Y es la ecuación de que capacitancia es igual a carga entre potencial. Entonces de aquí, si yo despejo la carga, nos queda que la carga equivalente va a ser la capacitancia equivalente, ¿verdad? Por el voltaje equivalente. Que sería despejar esta carga de esa ecuación. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ahora, si hacemos lo mismo para Q1, ¿qué nos quedaría? ¿Quién sería la carga 1? La capacitancia 1 por el voltaje 1, ¿cierto? Compañeros, compañeras. ¿Y quién sería Q2? C2 más V2. Ok, C2 por V2, correcto. Pero ¿cómo son todos los voltajes? Iguales. Y si son iguales, entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a cancelar. Los saco a factor común y se cancelan. Por lo tanto, la capacitancia para capacitores equivalentes es igual a la suma de, ¿verdad? Cuando están colocados en paralelo, la capacitancia equivalente es igual a la suma de las capacitancias individuales. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí. Hagamos lo mismo cuando los capacitores están en serie. Vamos a ver. Entonces, aquí yo tengo un potencial. Aquí yo tengo un segundo potencial. Y aquí yo tengo un tercer potencial. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, cuando están en serie, van a tener entonces una pata en común y no tienen ningún otro elemento. O sea, va un elemento seguido del otro elemento. Ahora, si yo tuviera, digamos acá, un cable y acá pongo otro capacitor, ya yo no puedo decir que estos dos están en serie. Porque tengo un elemento en medio de ellos dos. ¿Me siguen? Entonces tienen que estar uno seguidito del otro. ¿Ok? Entonces, gracias a eso, como la diferencia de potencial,
aquí yo puedo decir que es el potencial de AC, que eso sería el potencial de A menos el potencial de C. Y si el potencial de CB yo lo veo como el potencial de C menos el potencial de B, entonces, ¿cuál diferencia de potencial hay entre este punto y en este punto? Aquí el equivalente, el potencial equivalente sería entonces V de A menos V de B. Que lo que tengo que hacer aquí sería sumar este con este. Si yo sumo esos dos, me va a quedar V de A menos V de C más V de C menos V de B. Vean que este se me cancela con este, menos V de B. Esta es una forma de verlo. Igual hay diferentes formas. Entonces, gracias a eso, vemos que el potencial equivalente va a ser en realidad la suma de los potenciales individuales de los dos capacitores. ¿Hasta ahí me siguen claros o no? Compañeros, compañeras. Ok. Ahora, voy a ponerlo con números simples, con números pequeñitos. Si aquí yo logro extraer, si extraigo 3 electrones, ¿qué va a pasar con esta otra carga? ¿Cuánta tiene que ser? Si aquí tengo 3 electrones extraídos, entonces aquí tienen que colocarse 3 electrones para que quede la misma carga. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuántos electrones? Si esto estaba neutro, ¿cuántos electrones tengo que haber traspasado de aquí a aquí? También esos 3. También esos 3. Y este otro tiene que tener la misma carga del otro, pero de signo contrario. Sí. Compañeros. En otras palabras, viendo un poco de eso que les estoy diciendo, cuando los capacitores están en serie, tienen como característica principal que la carga 1 va a ser igual a la carga 2. ¿Ok? Todos los capacitores que estén en serie siempre van a tener la misma carga. Los capacitores que estén en paralelo siempre van a tener la misma diferencia de potencial. ¿Me siguen? ¿O no? La misma, profe. ¿Ah? La misma, tienen que tener ambos. Ambos tienen que tener la misma carga y los que están en paralelo, ambos tienen la misma diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces, como estos están en serie, tienen la misma carga. Entonces vean que yo puedo utilizar esta ecuación para calcular la capacitancia equivalente. Entonces, el potencial, ¿cómo se definiría? Si lo despejamos de esa ecuación.
Sería carga entre capacitancia. Entonces el potencial del equivalente sería la carga equivalente entre capacitancia equivalente. Potencial 1 sería Q1 entre C1 y potencial 2 sería Q2 entre C2. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Y qué pasa si todas las cargas son iguales? Se cancelan. Correcto. Entonces yo voy a decir que 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2. Y así yo puedo encontrar entonces capacitores equivalentes en serie. ¿Me siguen? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? No sé. ¿Alguien? Todo claro, profe. Todo claro, profe. ¿Todo claro? Excelente. Ahora, yo puedo tener sistemas de capacitores como estos. Y les puedo preguntar por la capacitancia equivalente. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esa capacitancia equivalente? ¿Qué podemos hacer ahí? Se podría empezar con los dos capacitores que están en serie a la derecha. Excelente. Esos dos están en serie. Y yo los reemplazo por un capacitor equivalente a ellos dos. Y vean que estos dos están en paralelo, pero también están en paralelo con el equivalente. Entonces, yo puedo ir reduciendo poco a poco un sistema de capacitores para encontrar capacitores equivalentes. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Resolvamos este ejercicio así rapidísimo. Un minuto para encontrar el capacitor equivalente. Entonces, estos dos están, ya me dijeron que en serie. Entonces, ¿cuál es el capacitor equivalente aquí? Voy a ponerle capacitor equivalente O. Para hacerlo más fácil, yo por lo general, ¿verdad? Para no enredarme con muchos equivalentes, cosas así, le voy a quitar la cámara porque, no sé, siento que me estorba. Para cuando tengo muchos capacitores, entonces yo los voy numerando y yo digo, ok, este es el capacitor 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Por lo tanto, yo voy a decir, ok, aquí estos dos están en serie. Entonces, el capacitor equivalente yo lo voy a llamar capacitor 3,4. Y el capacitor 3,4 va a ser, entonces, el equivalente a ellos dos. O sea, 1 sobre 12
más 1 sobre 6, esto a la menos 1. ¿Verdad? ¿Por qué? Aquí en esta parte tenía 1 sobre el capacitor 3,4. Entonces, para despejarlo, lo pongo así. ¿Y cuánto les da ese capacitor equivalente? 4. 4. Ok, este me da 4. Ahora, yo voy a agarrar todos estos. Como están en paralelo, entonces yo voy a decir el capacitor 1, 2, junto con el 3, 4, ese va a ser el equivalente. Y ese va a ser 3 más 11, 14 más 4 van a ser 18 microfaradios. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, vean, yo también puedo, si ustedes se van haciendo mucho enredo con eso, lo que pueden hacer, o si la figura es muy grande, es ir reduciendo la figura. Entonces, ahora nos va a quedar esta figura. Ese va a ser el capacitor 1, 2, 3, 4. Y este es el capacitor 5. Y ahora, como ya son todos, entonces el capacitor equivalente va a ser igual a 1 sobre el capacitor 1, 2, 3, 4 más 1 sobre el capacitor 5, esto a la menos 1. ¿Y eso me da cuánto? 6 microfaradios. Esto me da 6 microfaradios, que sería el capacitor equivalente. ¿Cómo lo ven? Bien, profe. Bien. ¿Está complicado? No, para nada. Para nada. Ok. Es cuestión nada más de tener cuidado. Vamos a ver. Bueno, por aquí tenemos otros que ahí se los voy a dejar en la presentación. Antes de pasar al almacenamiento de energía, les voy a dejar uno que quiero que ustedes resuelvan. Ustedes van a tener entonces dos capacitores, dos placas, nada más que van a estar dadas por esta expresión. Van a ser las placas no paralelas, sino que una es así y la otra es así. Ok, una sí es completamente plana y la otra tiene un cierto ángulo. Aquí yo voy a decir que en el puro inicio, aquí en esta parte, tienen una distancia de separación de, pongámoslo así, de 1, para que no se confundan. Y aquí, esta otra parte va a tener un ángulo, aquí cita. ¿Ok? Ahí van a tener un ángulo cita, donde cita es pequeño. ¿Ok? Entonces, en términos, si eso tiene una longitud L y son de placas paralelas, o sea, esta placa está aquí, bueno, esta placa va a estar aquí así, mientras que la placa de abajo va a ser una placa
aquí recto. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con eso? Por eso lo que les dibujo, para que se note, es la vista totalmente de medio lado. Entonces, les voy a dejar como tarea calcular esa capacitancia en términos de D, del ángulo y de la longitud. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, no, la verdad no me quedó muy claro. Ok, vamos a ver acá. Entonces, se tienen dos placas y no están paralelas entre sí. Entonces, ajá, hay un ángulo de de una de ellas. Cita, voy a ponerlo como 0, porque aquí no me permite poner el símbolo cita. Hay un ángulo entre ellas, cita, para que sean paralelas. Coma. Si la inferior es cuadrada del lado L, calcular la capacitancia. ¿Ok? Sí. Compañeros, compañeras. Esto para que practiquen y lo hacemos la otra semana. Si quieren, de una vez se los puedo... o alguien le puede sacar pantallazo y mandarle al WhatsApp. ¿Lo entendieron? Y ahora sí. Listo, Compañero. profe, ya está en WhatsApp. Ok, perfecto. ¿Entendieron el problema? ¿O hay dudas con esto? Ahí quiero que se quiebren un ratillo la cabeza resolviendo eso. Ahí van a tener que separarlo en infinitos capacitores e integrar para poder resolver. Ok, pueden usar el del capacitor de placas paralelas. Ok. Bueno, continuando aquí un poco. Vamos a ver, ya dijimos que el principal objetivo de los capacitores es encontrar la energía almacenada en ese capacitor, ¿cierto?
compañeros, compañeras. ¿Me siguen o no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Bueno, esto no lo voy a hacer con trabajo, sino voy a hacerlo con energía directamente. Entonces, sabemos que la energía potencial que vamos a tener va a ser igual a la carga por la diferencia de potencial. ¿Ok? Como tengo, voy a poner el ejemplo de las dos placas, como tengo dos placas, entonces voy a separarlos en diferenciales de carga. Entonces esto va a tener un D de Q. ¿Ok? Bueno, sean diferenciales de carga y la carga va a estar pasando, entonces, o estaría, digamos, viéndose de un punto a otro. Por lo tanto, vamos a decir acá que el diferencial de carga de energía va a ser igual al diferencial de carga multiplicado por el potencial. Y el potencial, a partir de la ecuación de que el potencial es igual a carga entre capacitancia, ese potencial yo lo voy a cambiar como carga entre capacitancia. Integro para poder encontrar entonces cuál sería la energía potencial total almacenada en el capacitor. Y como la capacitancia es una constante, entonces sale del integral. ¿Y cuál es la integral de Q de dQ? Q cuadrado entre 2. Entonces, por eso, la energía potencial que yo estoy almacenando en un capacitor está dada por la carga al cuadrado dividido entre 2 veces la capacitancia. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ahora yo puedo empezar a jugar un poco con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría aquí si yo despejo Q? Si yo despejo Q de aquí, ¿qué me queda? Q es igual a ¿qué? C por V. ¿Cierto? Entonces, si meto ese valor acá, ¿qué me quedaría? En lugar de Q. Entonces sería C cuadrado por V cuadrado entre C. ¿Qué nos da esta expresión de acá? ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Y si yo despejo C, ¿quién es C? C es Q entre V. ¿Cierto? Y si meto ese valor acá, ¿qué me quedaría? Esta expresión. Entonces, cualquiera de estas tres expresiones que están aquí en la parte inferior se podrían servir para encontrar la energía potencial. Es independiente cuál de las tres quieran usar ustedes, porque tiene que dar lo mismo. Entonces yo por eso la que pongo en el formulario o la que me aprendo yo es esta de acá. Un medio de la carga por el potencial. Sí.
Compañeros, compañeras. Sí, profe, está bien. ¿Está claro? Todo correcto. Sí. Bueno, dejemos los dieléctricos para la próxima clase. Y la próxima clase también vamos a resolver un poco este ejercicio de acá. Igual tenía este otro ahí puesto, que también lo podemos trabajar. Pero ese lo podemos trabajar la próxima semana. Ok. Sí, creo que de lo que habíamos visto, básicamente eso sería un poco lo que corresponde a esta semana. Si no me equivoco, déjenme ver. Ujú. Ok. Sí, aquí vamos a ver hasta lo que nos falta por ver un poquito de esto es la parte de dieléctricos. Pero si no me equivoco, la otra semana también vemos este tema, me parece. Entonces ahí la otra semana hacemos algunos otros ejercicios y vemos y terminamos de ver ese tema. ¿Les parece? Está bien, profe. Ok. Entonces, por el momento voy despidiéndome de los que están viendo el video. Y si queda alguna duda o algo así, me quedo un momento por acá.